El día de hoy tengo un mensaje que es parte de nuestra serie Buenas Noticias, así la titulamos, una serie de mensajes que hemos estado hablando. Y yo no tengo a lo mejor la expresión suficiente sin sonar tan exagerado, pero la verdad es que este mensaje tiene una capacidad de transformar tu manera de caminar con Dios como no tienes idea. Lo hizo conmigo y yo estoy creyendo y estoy orando que lo pueda hacer contigo el día de hoy. Así que quiero invitarte a abrir tu corazón, a abrir tu mente, a abrir tu espíritu para escuchar lo que la Biblia tiene que decirnos el día de hoy. Te voy a decir algo, lo que vamos a hablar el día de hoy es teología, ¿ok? Es una clase de teología, es una doctrina bíblica que se estudia cuando estudias teología. Ahora, el detalle aquí es que yo no soy tan maestro, soy más predicador, así que a lo mejor no se siente tanto como una clase, o a lo mejor sí, pero es literalmente un concepto profundo de la Biblia, pero yo estoy comprometido en compartir de una manera clara y entendible, así que estoy seguro que esta verdad va a transformar tu vida. ¿Está bien? Quiero leer un versículo, vamos a hacer esto, voy a leer un versículo, vamos a orar y vamos a ir desmenuzando lo que esto tiene que hablar a nuestras vidas. Quizá haya un momento en el que se sienta un poquito técnico, pero luego va a tener sentido todo esto para nosotros el día de hoy. Así que quiero leerte un salmo en la Biblia y dice lo siguiente, Salmo 32, versículo 1, y si está ahí en pantalla dice: oh, qué alegría para aquellos a los que se les perdona la desobediencia y aquellos a los que se les cubre su pecado. Digan conmigo alegría. Ay, qué alegría a los que se les perdona todo su, pues ahí dice desobediencia, suena muy educado eso. Ahí dice, y a los que se les cubre su pecado. Versículo 2 dice lo siguiente, dice: qué alegría, una vez más, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Digan conmigo, cuenta. Culpa de su cuenta. Andamos muy financieros el día de hoy. Dice, los que llevan una vida total de transparencia. Y estos versículos están curiosos porque por un lado producen algo padre y por otro lado producen algo raro. ¿A qué me refiero? ¡Qué alegría! Y tú lees en la Biblia alegría y es como central, ¿no? Somos bien gritones y por todo aplaudimos, ¿verdad? Y es como que para todo. Y entonces, ¡qué alegría! Para los que se les perdonan sus pecados. Y qué alegría para los que tienen una cuenta transparente delante de Dios. Creo, no sé, porque pues no sé si puedo hacer ahorita un estado de cuenta y no sé qué saldría en mi cuenta. Y literalmente te quiero invitar a abrir tu corazón a este mensaje que titulé ¿cómo está tu cuenta? ¿Cómo está tu cuenta delante de Dios? Y sí, ya no hubo aplausos ni gritos ni nada, me lo supuse. No dijeron nada, pero dijeron mucho. No se crea, vamos a escuchar la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a captar la profundidad y la amplitud de esta buena noticia que tú tienes para nosotros. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo y porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios rico en generosidad, en amor, en gracia y en misericordia. El día de hoy respondemos a ti. Y aquí estamos porque te amamos y porque tú nos amaste primero, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedes dar otro aplauso a Jesús? Ok, entonces en esta serie de buenas noticias hemos hablado dos cosas. Número uno, un encuentro con la gracia. Una mujer que fue encontrada en su peor momento y en su peor vergüenza es llevada delante de Jesús, ella pensando que iba a recibir un juicio, que iba a ser ejecutada en un sentido literal y que iba a recibir juicio de parte de Jesús en la tierra por cochina, pecadora, etcétera. Y la sorpresa de esta historia es que ella encuentra gracia, porque cada vez que tú y yo nos acercamos a Jesús, quiero que sepas, la Biblia dice que está sentado Jesús sobre un trono de gracia y de misericordia. Entonces esta mujer encuentra gracia para este momento, pero luego Jesús le dice, vete y no peques más. Le hace una invitación que Héctor nos estuvo compartiendo de una manera excelente. Ya me celebrando la vida de Héctor. Nos estuvo hablando de esta invitación de Jesús a
vete y no peques más. En otras palabras, al proceso de santificación, el proceso en el que tú y yo vamos caminando tanto con Dios que vamos dejando algunas cosas que no agradan a Dios en nuestra vida, vamos renunciando a ciertos pecados, pero no porque el pastor me dijo, no porque en la iglesia me regañaron, no porque los cristianos lo imponen, es porque es algo que la Biblia llama fruto, es algo que viene sucediendo de una manera natural. De repente las cosas pecaminosas que hacías ya no gustan tanto, ya no se sienten bien, y es como que hay un pastor lo decía así, una agrura espiritual en donde ya no puedes pecar a gusto, ¿verdad? Y es ese proceso en donde Dios te toma de la mano y empieza a transformar tu vida. Jesús te recibe como estás, pero nunca te deja igual como llegaste. Jesús nos va transformando. Y dijimos que el proceso de santificación no es una curva hacia arriba, así no es un crecimiento perfecto y direccionado directamente así solo hacia arriba. Dijimos que era un sube y baja, y a veces arriba y a veces abajo, porque nadie es perfecto. Si alguna vez te dijeron eso, que alguien es perfecto, o que un pastor super ungido, apóstol, querubín, lo que sea, es perfecto, te engañó. Esa es su imperfección, que no ve su imperfección. Entonces, todos a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y a veces estás en la gloria y es como, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria y quieres que ore por ti, ¿verdad? Y a veces estamos así como que qué pena que supieran que hice esto, que dije esto o que participé de esto, y es como que, ay, qué pena y lo Jesús va a volver a la torre, ojalá no vuelva hoy, ¿verdad? Porque hoy no es mi mejor día, de verdad, no estoy en mi mejor momento. Y no sé cuántos se identifiquen con esto, o más bien, no sé cuántos se identifiquen conmigo, que en muchas ocasiones de mi vida había momentos que estaba yo en la cima de la santidad y había veces que estaba tipo casi en las profundidades del abismo del pecado, y ese día que no estaba bien, yo decía, ojalá que Jesús no regrese hoy, porque si regresa hoy, regrese el día que estoy en youth, porque ese día estoy ahí levantando las manos bien santo, pero hoy no, Señor, si puedo un día más, un día menos, ¿qué diferencia hace, verdad? O pensaba que ese día que yo no andaba bien, si ese día yo moría, tenía miedo. Entonces había días en los que yo anduve mal todo el día y en la noche antes de dormir me era como que, y si dormido ya no despierto, y era como, Dios, pues bueno, ya pasó todo el día, perdón, y así me cubro con la sangre de Jesucristo, no vaya a ser que en la noche, ¿verdad? Entonces pasé a amanecer mañana, y si no amanezco, pues por lo menos amanecer bien, pues en otro lado bien, ¿verdad? Donde hay mini split y donde no hace calor. Entonces, no sé si alguien se ha identificado conmigo con esta tensión en donde a veces sí, a veces no. Y algunos han llegado a esta conclusión acerca de la salvación como si fuera un tema que pudieras perder o no. Sí, entonces es como que un día ando salvo y otro día no ando salvo, y un día sí estoy con Dios y otro día pienso que Dios no está conmigo, y es de verdad una montaña rusa terrible, porque entonces ¿cómo puedo caminar sólido en una fe que pienso que ahorita la tengo y luego no la tengo, y luego sí la tengo y luego no la tengo? Y es una montaña rusa muy complicada, pero yo tengo una verdad el día de hoy que enseñarte y que espero que pueda transformarnos por completo. Es lo que los teólogos llaman la justificación. Vean conmigo, justificación. Tú vas a llegar hoy el día a la comida con tu familia y vas a decir, como no saben teología, es que a mí en mi iglesia me enseñaron teología. ¿Qué te enseñaron? Justificación, bro. Y justificación en griego se dice dikaiosune. ¿No sabes griego? Ok, en mi iglesia me enseñan griego también. Justificación. Y quiero decirte una verdad. Ok, estamos en un proceso de santidad. A veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo. Y no sé cuántos han escuchado esta palabra, juicio final. Sí, sobre todo en las películas les encanta ponerle así. O sea, en inglés se llama que Green Mountain, y en español el juicio final, ¿verdad? Y en inglés de que butterflies, purple, y el juicio final de las mariposas. Y para todo queremos usar esto porque juicio final suena muy fuerte. Y te voy a decir algo, la Biblia sí enseña que viene un juicio por delante, viene un justo juicio. Entonces la idea, una vez escuché a alguien que dijo, no es como que Jesús está juzgando ahí, va a juzgar gente en su trono. Y es como que, bro, es todo lo que Jesús está haciendo. O sea, Jesús va a juzgar porque viene un juicio final. O sea, le fallaste gacho, queriendo ser muy generoso y muy misericordioso. Eso es todo lo que Jesús va a hacer ahora adelante. Y la pregunta es,
Cuando yo llegue al juicio final y saquen mi estado de cuenta, como lo leíamos en Salmos, ¿cómo va a estar mi cuenta delante de Dios? Y me encanta esta ilustración de la cuenta, y ese yo siento que es el temor que todos tenemos, pensar que un día voy a estar delante de Dios, y la idea de que van a sacar mi estado de cuenta y lo van a poner ahí y todos lo vamos a ver, y es como una pesadilla. Yo una vez leí una historia de que decían que un cuate, y era como una ilustración para animarte a ser santo, y decía, no, imagínate que llegó delante de Dios y había un archivero gigante, y en ese archivero empezaron a sacar todos los pecados de esta persona, y todos en el cielo veían su vida. Yo decía, la verdad, yo no quiero ir al cielo. O sea, si van a sacar mi archivero, qué pena. O sea, la verdad no suena al cielo, no suena nada cómodo llegar, estar delante de Jesús y que saquen o que los pongan en pantalla, ¿verdad? Peor aún. No, Dios mío. No suena al cielo. Imagínate, bienvenido al cielo. Vamos a poner unas pantallas en unos proyectores, todos tus pecados y tus pensamientos. Y los de Central, gritando para todo. Siempre gritamos para todo. Y yo ahí, no grites, ahí no se grita. ¿Cuál es la realidad acerca de este juicio final? Y quiero hablarte de esta doctrina de la justificación, pero primero quiero darte una noticia medio gacha, ¿ok? Algo negativo primero, ¿ok? Pero quiero que lo veamos porque quiero contrastarla con la buena noticia. No quiero desanimarte ni hacer sentir mal, quiero contrastar la buena noticia que hallamos en Jesús. Y lo primero que quiero hablar es de la gravedad del pecado. Tú y yo hablamos del pecado como errores, como fracasos, como equivocaciones. Quizá nuestra abuelita le llamaba a hacer cochinadas y era como que no seas cochino, mijo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos en una dimensión lo que el pecado es, pero no importa tanto qué pienso yo del pecado o cómo le digo de cariño al pecado, lo que importa es qué es lo que la Biblia dice acerca del pecado. Entonces, lo que la Biblia dice en Efesios 2, versículo 1 es lo siguiente, y quiero que le prestes mucha atención. Antes ustedes estaban, y fíjate la palabra que usa, muertos, y a mí me llama la atención porque es una situación terrible. Dice, muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Siguiente versículo. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Siguiente versículo. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Este versículo es para meter tensión. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Está terrible estos versículos. ¿Qué dice? Que el pecado nos pone en una situación de muerte espiritual. ¿Ok? O sea, ¿cómo anda tu espíritu? Muerto por el pecado. Número 2, dice que alguien que está viviendo en el pecado, en un sentido, está siguiendo al líder de los pecados, que ahí dice que es el diablo. Entonces, ¿cómo andas? ¿Cómo está tu cuenta? Estoy muerto, obedeciendo al diablo. Y por último, dice, eran objeto del enojo de Dios. Y aparte Dios está enojado conmigo. ¿Cómo andas? Pues todo bien. Ahora, esto que acabas de leer es verdad. La Biblia lo dice. Ahora, pero no es un Dios bueno y no es un Dios de amor y no es un Dios lleno de bondad. ¿Cómo que está enojado Dios? ¿Tú crees que Dios está sonriendo, lleno de amor y de bondad cuando está viendo un abuso? ¿Tú crees que Dios está, no, pero yo soy un Dios de amor? Claro que el pecado enoja a Dios, claro que y eso es algo bueno para nosotros, saber que Dios no pasa por alto la maldad de la humanidad, Dios no pasa por alto la opresión de los opresores, Dios no pasa por alto el abuso de los abusadores. Dios se enoja y Dios va a hacer algo al respecto, y eso es algo bueno para nosotros, porque yo no sé si quisiera seguir a un Dios que ve que se están haciendo atrocidades y que dice, no pasa nada, amor y paz para todos. Es un Dios justo, es un Dios que va a atender la maldad y las atrocidades que se ha hecho en la humanidad, y por eso hay un juicio. ¿Tú crees que Dios dice, Hitler, bueno, no importa, hombre, Hitler al final, mira, amor y paz? ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto y se va a hacer de la vista gorda del holocausto
holocausto. ¿Tú crees que tenemos un Dios así? Por supuesto que no. Tenemos un Dios que va a atender, qué miedo, personalmente todas esas atrocidades. Es como que Hitler va a decir, bueno, no solo fui yo, fuimos nosotros 1000 personas. Ok, yo voy a atender a cada uno personalmente. Entonces, es una situación terrible cuando hablamos lo del pecado. Ahora, ok, ahorita hablé de Hitler y obviamente ninguno de nosotros nos identificamos con él o con un abusador o con un opresor. Y lo que hacemos normalmente como humanidad es decir, sí, no, tremendo, pero bueno, yo nunca he matado a nadie. Esa es la frase, ¿no? Como que yo nunca he hecho algo tan bárbaro, ¿no? Y entonces aquí entra la doctrina de la justificación. Esta enseñanza tiene 3 partes. Ok, y voy a entrar a la primera parte y abraza esto con toda tu vida y que nunca se te olvide. La primera parte es la siguiente y está en Romanos 3, capítulo 10. Y dice la Biblia, como dicen las escrituras, no hay un solo justo, uno, no, pero es que mi tío era un santo, no. Pero es que el pastor de Central se ve que se viste de blanco porque refleja, tampoco. Es que el padre de mi parroquia, tampoco. No hay ni uno, ni siquiera uno, dice la Biblia. Dice, nadie realmente es sabio. Ahí pásenle un mensajito a alguno de los coaches de vida, de que, mira, la Biblia dice algo. Nadie es sabio. Y luego dice, nadie busca a Dios. Dice la Biblia, nadie busca a Dios. Versículo 12, todos se desviaron y todos se volvieron inútiles. Dile al que está a su lado, ¿me estás escuchando? No te creas. ¿Me estás oyendo? No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Oye, pero mi primo Manuel es muy buena persona. Por supuesto que tu primo Manuel es súper buena persona. Por supuesto, amén. ¿Sabes qué? Es buena persona, claro, hay mejores seres humanos que otros, claro que sí los hay, pero en los estándares sociales. Sí, a lo mejor para ti tu primo Manuel es un ángel porque cruza a las abuelitas en las calles y de verdad, qué bonito, de verdad. Pero que él haga eso, tú no sabes lo que hace en su cuarto en lo privado y tú no sabes las otras cosas que él hace. Qué bueno que es un ser humano ejemplar, pero de acuerdo a los estándares humanos, pero de acuerdo a los estándares del cielo y la santidad y la perfección de Dios. La Biblia nos dice que nadie la va a armar, nadie llega al estándar de la santidad y de la perfección. Por eso dice la Biblia, ni uno solo. Y entonces nos mete en problemas porque acabamos de leer que están muertos, que los que pecan, ¿verdad? Que están muertos en sus delitos y pecados, que andan obedeciendo al diablo y que son objetos del enojo de Dios. Y si todos entramos en esa característica, quiere decir que todos los seres humanos estamos en esta mala noticia de las consecuencias graves del pecado. Yo quiero decírtelo así, te lo voy a aventar así. Todos hemos pecado, todos hemos pecado. Yo por eso no entiendo la gente que juzga a otros. Si tú no hubieras pecado, ven y dime todo lo que quieras, ¿verdad? O si el pastor de esa iglesia tampoco ha pecado, pues levanta el estándar de todos. Pero la realidad es que la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero yo nunca he matado a nadie, pues no. Pero ¿quién de aquí se animaría? Imagínense, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. ¿Quién de aquí se animaría que yo te dijera, ok, no has matado a nadie, no has secuestrado a nadie, ok, súper bien, qué bueno que lo hagas, no lo recomiendo. Pero que yo dijera, tenemos un casco de inteligencia artificial que te lo pones y tiene una lámpara, y esa lámpara proyecta los pensamientos de las últimas 2 semanas. ¿Quién se anima a pasar? Y vamos a proyectar aquí en la pared los pensamientos que han pasado por tu cabeza de las últimas 2 semanas. ¿Quién dice yo? Y es como, pues que pase alguien más, ¿no? Porque la Biblia dice que el hombre y la mujer se ha corrompido y que su pensamiento en su mente y en su corazón es de continuo en mal. Quizá no has matado a nadie, quizá no he secuestrado a nadie, pero el mal sigue estando en mí. Porque también tengo orgullo, porque también tengo soberbia, porque también tengo egoísmo, porque también tengo codicia, también me gusta la pereza, porque también tengo lujuria, y entonces están todas estas dinámicas en mi ser que me hacen calificar como alguien que está en pecado. Esa es la primera mala noticia.
Bueno, esta es la mala noticia. Y me encanta, Charles Spurgeon lo decía así: el pecado es la plaga que infecta todo lo que toca. Y sabes, eso hace el pecado, arruina todo, arruina todo. Sabes, yo he pensado, de repente voy manejando y Dios va probando mi paciencia. Yo he llegado a la conclusión que en la manejada, o sea, en la dinámica vehicular no hay religión. O sea, ahí no pasa nada, haz corajes, no pasa nada. Usa el claxon para avisar cosas. No se crean, mi esposa me está haciendo ojos, no se crean, no le digan nada a nadie mientras manejan. Pero de verdad, yo le he dicho, así digo, de verdad, que ya pudiéramos ir a habitar otro, le digo a Andrea, si pudiéramos empezar a habitar otros planetas y empezar de cero, y empezar con una, o sea, nuevas calles, porque aquí ya no funcionó. Le digo, Andrea, como quiera, allá en Marte va a haber alguien, o sea, como quiera va a haber alguien que la va a regar. Sí, va a estar esa persona dando reversa, así medio raro, y como, quita, o sea, porque el problema no es externo a nosotros, está en nosotros. Sí, es como, es que mira, Walo, no sabes, es que es la economía, es la situación, es el barrio en el que yo crecí, el contexto en el que yo viví. Si yo hubiera vivido en esta familia, con esta economía, en este país, etcétera, etcétera, las cosas hubieran sido diferentes. Y me imagino a Dani y Eva diciendo, la verdad no, porque yo estaba en un paraíso sin pecado, sin corrupción, sin tráfico, sin pizza con piña, todo era perfecto. Y como quiera, en el contexto de la perfección, ahí fueron a caer en pecado. Entonces no es un asunto externo, es un asunto interno. Y el pecado sí ofende a Dios. Entonces, esta es la primera parte de la justificación, es entender el peso y la gravedad que hay acerca del pecado. Pero ahí te tengo una buena noticia. La serie se llama Buenas Noticias, no se llama Malas Noticias. Quiero ir a la segunda enseñanza acerca de la justificación. ¿Qué nos enseña la Biblia? Y me encanta esta frase. Dice, el ser humano necesitaba a un salvador. Por eso es que Dios no envió a un educador, ni a un político, ni a un filósofo, ni a un economista, porque nuestro problema no era solo de salud, de economía o de filosofía, era un problema del pecado, y no tenía que venir un economista del cielo, tenía que venir un salvador. Y a eso vino Jesús. Y dice Colosenses 1, capítulo 21, y léelo con todo tu corazón. Dice, esto los incluye a ustedes que antes, fíjate conmigo, antes estaban lejos de Dios, eran enemigos y separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Y es el siguiente versículo. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, y como resultado del sacrificio de Jesús, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces viene Walo con toda su oscuridad y todo su mugrero y todos sus pecados, y digo, voy a intentar quitármelos, y pues no puedo, porque está en mí. Y entonces me doy cuenta que no lo puedo hacer yo solo. Y sabes que la religión nos enseña que debemos de esforzarnos mucho. Échale ganas, ya pórtate bien, mijo. Métete a un grupo de algo que te ayude a ya dejar tus cochinadas. Y es como la religión nos invita a echarle ganas y a esforzarnos, y la religión exalta el esfuerzo humano para tratar de alcanzar a Dios. Pero la Biblia, el Evangelio, no nos habla del esfuerzo humano, nos habla del esfuerzo de Dios para alcanzar al humano, para perdonar al humano y para rescatar al humano de donde está. Entonces no es échale ganas, no se trata de lo que tú y yo podemos hacer. Te voy a decir esto, se trata de lo que Jesús ya hizo. ¿Qué tengo que hacer? Abrazar el sacrificio que Jesús ya hizo. ¿Y qué hago después? Nada. Jesús ya lo hizo todo.
Te lo voy a decir así. Tú rompiste los platos y estaban los platos rotos en este restaurante y era como, joven, le vamos a tener que cobrar los platos. Y no puedo lavar los platos y con eso cubro mi deuda. No, señor, tiene que pagarlos. Y eran de porcelana traídos desde la antigua China, que no sé qué, de la dinastía de John Wick. Y tu hijo son de John Wick, ¿cómo voy a pagar estos platos? Y literalmente Jesús no viene a decirte, ánimo, échale ganas, ahorra para que los puedas pagar. Jesús dice, ya sé que estás en bancarrota, yo los pago por ti. Sí, yo pensé que alguien se iba a emocionar un poquito más. Y yo quiero que sepas esto. Por eso Jesús tuvo que morir tan terriblemente, porque era cosa seria. Jesús no vino a hacer una pastorela, Jesús no vino a hacer un ejemplo para que lo grabaran en Netflix y salieran las películas. Jesús no vino a hacer un drama, Jesús vino a hacer un pago. Y fíjate bien, Jesús, tú ya te sabes esta parte de la Biblia, le dijo a Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, en otras palabras, si hay otra manera de resolver el pecado del hombre, hagámoslo de otra forma. Y el hecho de que Jesús haya tenido que ir a la cruz, ¿qué implica? Que no había otra manera, no había otra opción, no había otra manera de resolver el asunto del pecado. La única manera que era suficiente para perdonarnos era que Jesús tenía que ir a la cruz, sustituyéndonos a nosotros, pagando por nuestra culpa, pagando por nuestros errores y presentándose delante de Dios como alguien que no está en bancarrota, como alguien que tiene todos los recursos suficientes para pagar la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Porque hasta eso, si me hubiera ofrecido yo, Walo, a crucificarme para pagar mi deuda, ni siquiera hubiera podido, porque la crucifixión tenía que ser de un cordero puro y sin mancha. Me hubieran crucificado y como quiera no hubiera servido para nada. Hubiera llegado al cielo y luego, mira Dios, me crucifiqué. Ay, mijo, pues, qué lástima. ¿Por qué? ¿Sirvió para algo? Pues no, la verdad no. Pero era Jesús, puro, sin mancha, perfecto, justo, santo delante de Dios. Y él no tenía pecados. Te lo voy a decir así, Jesús estaba bien. O sea, él no tenía problemas. Él estaba en su reino. Y algunos, no, Jesús vino y murió por nosotros para llevarnos al cielo para que le adoremos. Como si Jesús estuviera bien triste en la eternidad. Ay, nadie me adora. Y como si cantáramos tan padre también. O sea, ay, wow, quiero oír a Walo cantar esa canción de Hilton. O sea, ¿tú crees? Claro que no, Jesús estaba bien. Y Jesús pudo haber volteado a la tierra y decir, oh, todos se corrompieron. Deshágase la luz, ¿no? Y acaba con el problema. Pero Jesús mostró su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, en que nosotros no buscándolo, en que nosotros no pidiendo perdón, Él como quiera vino a nosotros los pecadores y se entregó para perdonar todos nuestros pecados por medio de su muerte y muerte de cruz. Y como lo acabamos de leer en Colosenses, con su cuerpo físico. Esos golpes eran para mí, pero los recibió Él en mí, por mí. Y que acabamos de leer, que dice aquí, lo que leímos dice, ahora pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falta. Borrados nuestros pecados. Pero te voy a decir algo bien tremendo. Todos hemos escuchado esto y todos lo creemos eventualmente. Yo quiero decirte esto, ¿qué tengo que hacer para recibir esto? Creer y confiar. O sea, porque lo creo, sí lo creo, no, es confiar en que el pago fue completo. Te lo voy a poner en otras palabras. Rompí los platos, llega alguien y si yo los pago por ti, los pagan y luego yo me quedo ahí y sigo con culpa y sigo preguntándole al mesero, oye, pero ¿y ya quedó? Sí, ya quedó.
no falta nada, no falta nada. ¿Quieres que como quiera, no sé, haga algo? Les dejo mi IFE por si, ¿no? ¿Quieres que lave como quiera unos platos para pagar no sé, el daño, como quiera, aunque ya se pagó financieramente, pues emocionalmente? Y es como, no. Y entonces todos creemos, sí, Jesús pagó el precio, pero luego venimos a la iglesia así como, pero sí, pero ¿qué tengo que hacer? Y seguimos como que dudando si realmente fue efectivo el sacrificio de Jesús. Y luego, por si no fuera poco, le hacemos los predicadores de ladrones y salteadores. Te voy a decir en qué sentido: que le pedimos a la gente que le agregue cosas al sacrificio de Jesús, cuando el sacrificio de Jesús fue completo. Y entonces andamos diciendo, o sea, sí, Jesús ya pagó por ti, pero también tú, pero ¿qué? Y le agregamos un anexo. O sea, sí, Jesús murió y todo, pero pues uno también tiene que ser radical. ¿Ah, sí? Eso dice la Biblia, que un mandamiento, que necesitas la cruz y ser radical. No, o sea, sí, Jesús murió, pero uno también tiene que ser misionero. ¿Y eso dice la Biblia? Que necesitas creer en Jesús y hacerte misionero para poder recibir su gracia y su perdón. No, la Biblia dice creer es suficiente. Esta es una muy buena noticia, pero no se queda ahí, se pone mejor aún. Estábamos en un hoyo de pecado, y la buena noticia es que ese pecado ha sido eliminado y que tú y yo podemos estar sin ninguna falta delante de Dios. Pero sí, ok, yo un día oré y le dije, Jesús, perdona mis pecados, y yo sé que ese día Él me lavó con su sangre, pero 3 días después no sabes lo que hice. Volví a caer en algo, volví a regarla en otra cosa, y pensamos que ahí está otra vez la mancha. Pero mira lo que dice Hebreos 10, versículo 12, hablando de Jesús, dice lo siguiente. Hebreos 10, 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para cada vez que caigas y te vuelvas a arrepentir. ¿Qué dice ahí? Válido. Entonces Jesús no te anda perdonando y desperdonando y perdonando y desperdonando y perdonando y desperdonando. El sacrificio de Cristo, dice la Biblia, que es una vez y para siempre. Te lo voy a decir en otras palabras. Jesús no se puede andar crucificando una y otra vez, porque eso implicaría que su sacrificio no fue suficiente. Por eso Dios le dijo a Moisés, pégale a la roca, y Moisés le pegó, ¡pah!, y salió agua para darles vida. Jesús es la roca que fue golpeada, y una vez más habían caído en pecado y querían agua, y Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca, no le pegues, porque ya fue golpeada una vez. Y Moisés se equivoca y le pega una segunda vez, porque Cristo no puede ser crucificado 2 veces. La roca ya fue golpeada una vez, la segunda vez tú y yo solo le hablamos a la roca pidiendo sus aguas vivas que traigan, sacien nuestra sed y sacien nuestra alma, pero yo no lo vuelvo a golpear, porque ese golpe fue suficiente. Y quiero todavía decirte algo tremendo, que esto de verdad, esto es lo que tiene que cambiar por completo. Punto número 3 de la enseñanza de la justificación. Estaba en un hoyo, ya no estoy en un hoyo. Estamos tablas. Pero luego, Romanos 3:22, quiero que lo leas con mucha atención, ¿ok? Romanos 3:22 dice, Dios nos hace tablas. Dios nos deja neutros a sus ojos. No, fíjate bien. Dios nos hace, y mira la palabra que usa tu Biblia, Dios nos hace justos. Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Siguiente versículo. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo siguiente. Sin embargo, Dios en su gracia
gratuitamente nos convierte en personas justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y sigue la Biblia diciendo el versículo 25: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cuándo? ¿Cómo lo hago? Cuando creo que Jesús sacrificó su vida y su sangre por mí. Y en ese momento, cuando tú lo crees, no solo eres un perdonado, eres justo. Y esto es diferente, ¿eh? Porque muchos venimos a la iglesia con actitud de perdonado, como que soy otra vez, Dios, ya andamos bien, pero pues, ¿te acuerdas el hijo pródigo, el que se fue de casa? Abandonó a la casa de su padre, ofendió a su padre, se fue y derrochó todo, pecando, y vuelve y dice: voy a volver a Dios, voy a volver al Padre, y dice: para ver si me contrata como un jornalero. En otras palabras, no como un hijo. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Voy a vivir en la casa del Padre, pero en una clase inferior, porque no soy digno de algo, de un hijo. Soy un jornalero. Y entonces venimos a la iglesia con actitud de perdonado, jornalero, así como que pues ya sé que Dios me ama y Dios me perdona, pero pues estoy muy consciente de todo lo que he hecho. Sé que estoy tablas, pero pues tampoco me las doy así como que me las creo muy, porque todo lo que yo he hecho, como que no tengo la confianza. Pero aquí la Biblia lo que está diciendo es lo siguiente: no solo eres perdonado, sino que ahora también eres justo. Voy a leerte otro versículo, me encanta, esta es una buena noticia. 2 Corintios 5:21. Hablando de Jesús, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Jesús era justo y Dios lo hizo pecado, y tú y yo éramos pecadores, y ahora Dios, por medio de Cristo Jesús, nos hizo justos. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la iglesia bien confiado? ¿Y tú quién eres? Soy Walo, alias la justicia de Dios, el justo, Walo el justo. Y levanté mis manos diciendo: soy justo delante de Dios por lo que Cristo Jesús ha hecho por mí. Y mira, quiero leerte ahorita te lo voy a leer, pero quiero darte una ilustración. ¿Qué produce esto en nosotros? Y te lo voy a dar una ilustración, ya que andamos muy financieros. Al principio leíamos salmos que decía: bien alegres, bienaventurados los que su cuenta está bien delante de Dios. Viene un juicio final y vamos a sacar un estado de cuenta cuando llegue ese juicio final. Te voy a decir lo que pasa. Vamos a suponer que el día de hoy quieres hacer un corte y quieres saber cómo va tu estado de cuenta, y tú has creído en Cristo Jesús. Entonces vas al banco celestial y llegas al banco celestial. Imagínate que realmente está sucediendo, ¿okay? Imagínate que estás haciendo en la vida cotidiana, en la vida real. Te hablan un día, oye, tienes que venir al banco. Jerry, te hablamos porque necesitas venir al banco, necesitamos hablar contigo. Y te pones nervioso porque me hablaron del banco. Entonces llegas al banco y me hablaron, ¿verdad? Y te dicen: pasa con el ejecutivo fulano. Y ves que tiene un cubículo aparte, o sea que es alguien importante, y te dice: venga, necesito hablar con usted. Te pones bien nervioso, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? ¿Por qué me hablan del banco? Te sientas en el banco y te dicen: joven, señor, señorita, tengo una mala noticia para usted. Debe 5,000 billones de euros y los tiene que liquidar. ¿Cómo te caería una noticia así? ¿Pero cómo? Pero es que no fui yo, pero es que... Y el banco te dice: ok, sí es cierto, pobre de ti. No, el banco dice: a mí me vale, usted tiene una deuda. Imagínate el sentimiento. Si nos llega una notificación ahí del buzón tributario de
te recuerda y me llegó una notificación del buzón tributario, y luego lo abres, se recuerda que es un recordatorio ahí friendly, como que ya te pones nervioso. Ahora imagínate que te hablen del banco y realmente te digan que tienes una deuda impagable financiera, o sea, realmente, y ¿cómo lo voy a pagar? Dicen, pues nos vamos a ir sobre usted con todo lo que tenemos. Imagínate, esa es la primera parte de la justificación, entender que hay una deuda. Y de repente, a ver, vuélvalo a checar, señor, por favor, porque en esta deuda no me lo imaginaba. Y el ejecutivo dice, no, pero es que no es como que es un error. Y luego dice, no, vuélvalo a checar. Y entonces, de repente checa el ejecutivo y está checando la computadora y dice, señor, ¿tú qué? ¿Está pasando algo? ¿Qué? ¿Verdad? Estás bien angustiado. ¿Se saldó su deuda? Dice que su cuenta está en ceros. De repente algo pasó y su deuda ha sido saldada instantáneamente, no progresivamente, instantáneamente. ¿Cómo te sentirías? Descansas. Te quita la vara de hierro sobre los hombros. Y de repente ya está así tu alma en paz, porque tu deuda ha sido saldada. Y de repente el ejecutivo, oh no, algo está pasando. ¿Y tú qué? No vengas, ¿qué está pasando? Se le acaban de depositar 5 billones de euros a favor de su cuenta. Y esta es la justificación para nosotros. No solo que nuestra deuda ha sido saldada, no solo que ahora estamos en ceros delante de Dios, sino que también a nuestro estado de cuenta delante de Dios, toda la justicia de Cristo Jesús ha sido imputada a nuestra vida, de tal manera que cuando Dios me ve a mí, que cuando Dios te ve a ti, no ve a Gualo el pecador, no ve a Gualo el que falla, no ve a Gualo el traicionero. El Señor ve un filtro, y este filtro se llama Cristo Jesús, de tal manera que cuando tú le dices, Dios te amo, Él no dice, ay, pues no lo sé. Él dice, está escuchando como si Jesucristo mismo estuviera diciéndole, Padre, te amo. Y esto tiene que cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de acercarnos con Dios. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Quiero leerte un último versículo. Ok. Jesús ya pagó y Jesús me puso en neutro y ahora soy justo delante de Dios. Ok, pero ¿qué pasa? Es que sigo cayendo, es que sigo equivocándome, es que sigo regándola. Eso quiere decir que soy pecador. Es una tensión muy fuerte porque estamos escuchando la voz de Dios y a la misma vez la voz del diablo que nos acusa y nos condena. Porque el cielo grita, justos por la fe en Cristo Jesús. Y el diablo nos grita, pecadores por todo lo que hiciste ayer en la noche. Y si caigo, y si me equivoco, y si peco, fíjate bien lo que dice tu Biblia en Proverbios, último versículo. Dice Proverbios 24, versículo 16. Los justos, digan conmigo, justos, podrán tropezar 7 veces. Y sabes que el número 7 para los judíos es perfecto. O sea, los justos pueden tropezar con todo, pero dice la Biblia, pero volverán a levantarse. No sé si está ahí en pantalla. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. ¿Sabes qué? La justicia de Dios sobre tu vida no es un estado emocional, no es un estado fluctuante, es un sello que es puesto en tu corazón. Es lo que la Biblia llama en Efesios las garantías, las arras de su espíritu, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Los soldados romanos tenían una armadura, que Pablo habló de ella también en Efesios. Y cuando habla de la coraza, el corazón, todos los signos, o sea, los órganos vitales, dice que es la coraza ¿de qué? De justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia? La armadura romana, aquí en el centro tenía un sello que hablaba de propiedad,
ellos tenían un logo ahí que significaba que aunque se desfigurara la cara del soldado, aunque fuera desmembrado, ellos al ver el sello que tenían en la coraza sabían que le pertenecían a Roma. ¿Y sabes qué pasa? Había soldados que llegaban un día a la batalla fuertes, listos, con actitud, con preparación. Y sabes que corrían y empezaban a pelear la batalla de fe que tenían por delante. Pero ¿sabes qué pasa? Si un soldado cae al suelo, se tropieza o es herido en el suelo y cayera aún en el lodo, aún en el suelo, el sello no es removido de su coraza, porque él le sigue perteneciendo a Roma, porque ellos han sido sellados. Tú y yo hemos sido sellados por la preciosa sangre de Jesucristo. Y sé que estés parado, puesto de pie, listo y preparado para la batalla, o tropieces, tú y yo le pertenecemos a Dios. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios es un juez y va a juzgar el día del juicio, y está sobre su trono y están los pecadores, y tú y yo estábamos aquí en el lugar de los pecadores que están a punto de recibir una condena, y luego estamos en una posición en donde nuestra deuda ha sido cancelada y ahora estamos del lado del tribunal de Cristo. Estamos en el lugar en donde somos reconocidos como personas inocentes y justas. Y sabes que esta es una posición delante de Dios por la fe que no cambia. ¿Qué quiere decir? Que no estoy aquí y luego regreso acá y luego regreso acá y luego regreso acá y estamos navegando en una danza entre salvo no salvo, salvo no salvo, pecador no pecador. Tú y yo somos justos por la fe en Jesucristo, porque su sacrificio es completo, es perfecto, y hizo perfectos a todos los que creen en Él. Te damos gracias, Jesús.